Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más del Jueves de la Biodiversidad, un espacio que abrimos a la comunidad académica, tanto de la universidad como fuera de la universidad, con el fin de mostrar tanto las investigaciones que hacemos en la universidad como información de invitados y otras formas de divulgar la ciencia. Entre esas existe la posibilidad de conversatorios, existe la posibilidad de películas, existe la posibilidad de cualquier forma de divulgación de la ciencia que congregue a la comunidad académica para hacerse preguntas. Estamos en asamblea permanente, ¿no es cierto? Entonces esto es parte de la asamblea permanente. ¿Sí? El discutirnos, el escucharnos, son oportunidades que no debemos dejar de perder en la universidad. Y pues agradezco a la profesora Nubia y al grupo de estudiantes que siempre la acompañan, a los profesores y demás colegas que están aquí, en acompañarnos hoy con el tema Colombia megadiversa, también en parásitos de vida silvestre. La profesora es profesora titular del Departamento de Biología, tiene un grupo de investigación en el tema que nos va a presentar. Tanto ella como sus estudiantes son muy exitosos y son un ejemplo a seguir dentro de la universidad. Es un gusto tenerla aquí en este escenario que es de su casa, que es de nuestra casa. Tienes 50 minutos para la presentación. Muchas gracias. Y antes también quiero invitarlos y mencionarles las próximas 3 conferencias de octubre, que están: Diversidad de algas en Serranilla, reserva de la biosfera Seaflower, un rincón del Caribe prácticamente inexplorado, que será el 11 de octubre. El 18 de octubre tendremos Influencia relativa de recursos reguladores e hidroperiodo en la biomasa y productividad de manglares neotropicales tipo kárstico. Y para el cierre de octubre tenemos Usos médicos y nutricionales de la hoja de coca, una revisión sistemática. Entonces, como vemos, tenemos varios temas interesantes de biodiversidad. Desde ya están invitados. Profesora, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Profe Marcelo, muchas gracias. Y a la profe Brigitte también, que son los organizadores, muchas gracias. Bien, el profe leyó el título como era, el profe lo leyó en la afirmación, dice Colombia megadiversa, también en parásitos de vida silvestre. Bien, estas imágenes ustedes pues estarán muy acostumbrados porque son las imágenes típicas que encontramos en el CIP. Entonces esta es la que está actualmente y en el CIP dice ¿cuántas especies hay en Colombia? 62.829. Y si uno sigue explorando, pues esa página es bien diciente y pues se pone uno muy feliz porque es megadimensional en orquídeas, también en el petrofauna, en fin, y si uno explora más, entonces le dicen las especies endémicas, las especies invasoras, el tráfico ilegal, y uno sigue y sigue y sigue buscando y no encuentra parásitos. Entonces ahí es cuando uno se pone muy triste, porque es que pues, los parásitos son feitos y todo, pero los parásitos también hacen parte de nuestra biodiversidad. Y es importante conocerlos y caracterizarlos, saber quién los tiene, qué produce, dónde se distribuyen, en fin. Además, son un grupo taxonómico tan amplio que estoy seguro que nadie en este auditorio puede levantar la mano y decir yo no tengo parásitos. Le aseguro que cada uno tiene su amigo haciéndole daño por ahí. Todos tenemos parásitos y además se ha estimado que representan más del 50% de las especies sobre el planeta y cerca del 90% de esos parásitos aún se desconocen. Entonces como que tenemos mucho potencial por estudiar. Voy a ir mostrándoles aparte de estos, son parasitólogos moleculares, pero ellos también tienen como la misma pregunta y la misma idea, y es que los parásitos también son muy importantes caracterizarlos y estudiarlos desde el punto de vista de biodiversidad. Ellos dicen, por ejemplo,
cuando uno pregunta por qué es importante la biodiversidad, entonces empiezan, no, los programas de ecoturismo, el agua, todo eso. Entonces, bueno, todo eso sí, muy interesante, pero también si yo a usted le pregunto qué es más importante para usted, la televisión, el celular, o, en fin, cada uno va a tener un valor subjetivo de lo que es importante para cada uno. Lo mismo ocurre con la biodiversidad. Entonces es como que no existe una forma objetiva de asignarle un valor a una especie determinada para decir que es más importante que otra para caracterizarla o para estudiarla. Y yo vengo a contarles que los parásitos también son importantes entonces para ser incluidos en todos estos programas de biodiversidad. Porque en últimas, esa biodiversidad de parásitos afecta a esa otra biodiversidad que queremos tanto. Ustedes conocen los famosos, el hongo que está acabando gran cantidad de especies de anfibios, o también fue muy conocido todos los casos de malaria aviar que destruyeron más del 50% de la fauna nativa de aves de Hawái, y aún hay especies en peligro en Galápagos y Nueva Zelanda. Están haciendo estudios acerca de esto mismo. Entonces, nuevamente, esta biodiversidad de parásitos y de agentes patógenos nos afectan de una u otra medida. También ustedes y todos nosotros escuchamos todo el tiempo de surgimiento de nuevos patógenos, dado que el hombre entra a la selva, destruye, abre caminos, construye represas, y muchos de esos patógenos vienen de la fauna silvestre, ¿sí? Entonces está el West Nile, está el H1N1, y cómo actúan rápidamente todas las medidas de control y todos los equipos sanitarios, conociendo quién tiene el parásito, cómo se transmite y dónde está, ¿sí? Si nosotros nos hacemos los locos y que los parásitos no son importantes, cuando ellos aparezcan no vamos a saber cómo controlarlos. Por eso es importante conocer dónde están, quiénes están y cómo están y qué hacen. Bueno, ese es uno de los objetivos. O sea, quiero que por favor me crean que los parásitos son bien interesantes, pero también entonces es una excusa para contarles lo que hace nuestro grupo de investigación. La línea de investigación más antigua del grupo es la línea de parásitos sanguíneos. Trabajamos solo parásitos sanguíneos en vida silvestre, y la más antigua es en aves. Recientemente, gracias a las colaboraciones que hemos hecho con la profe Marta, con el profe Mario, con el profe Oscar en la Universidad de Unitrópico, pues estamos incursionando en herpetofauna y hemos encontrado cosas maravillosas que les vamos a contar. También en anfibios. Y esto es como el resumen de lo que tenemos actualmente, lo que hemos logrado muestrear. Entonces, como les conté, lo que hemos investigado más son aves. Entonces hemos analizado a la fecha 4.628 aves, que representan 417 especies de las 1.618 que tenemos. 287 reptiles, que representan 49 especies, y 23 especies de anfibios. Esto también nos dio la oportunidad, y hemos tomado ventaja, de crear la única colección biológica de hemoparásitos en Colombia, y es de las pocas funcionales en Sudamérica. Existe una en San Pablo, que ahí funciona muy dependiente del presupuesto y otras cosas. Entonces nosotros pues, nos vimos obligados a crearla por la cantidad de información que teníamos. Aquí más o menos está representado los hospederos que tenemos en nuestra colección, y en la colección pues tenemos extendidos sanguíneos, tenemos sangre anticoagulada, tenemos algunas preparaciones de vectores que les voy a contar por qué las tenemos, y algunos tejidos de algunas aves que hemos colectado. Principalmente nuestros estudios han sido desarrollados en áreas protegidas y unas pocas en áreas no protegidas. Bien, de los parásitos que les voy a hablar, estos son parásitos transmitidos por vector, y son parásitos bien complejos porque utilizan dos hospederos. Esto nos da herramientas, porque si nosotros logramos caracterizar los ciclos de vida, estamos caracterizando hospedero vertebrado, hospedero invertebrado y el vector, que nos puede dar una información bien valiosa acerca del ecosistema y de las relaciones tróficas de ellos,
nos podemos hacer preguntas de todo tipo con cada uno de esos actores, por ejemplo, cuáles son los parásitos, cuál es el rango de hospedero, cuál es su diversidad morfológica, su diversidad molecular, cuáles son los vectores, dónde están. Podemos hacer infecciones experimentales. Con los vertebrados yo les voy a contar que hemos encontrado unas cosas bien interesantes que nuevamente abren otras preguntas desde el punto de vista de inmunología y ecología. Entonces, para investigar estos parásitos que nosotros analizamos, ellos tienen que estar al mismo tiempo para que esto ocurra, ¿sí? O sea, tienen que estar en el mismo tiempo y espacio el parásito, el vertebrado y el vector para que se encuentren y haya transmisión efectiva y nosotros podamos analizarlos. Será más o menos de lo que les estaba hablando. Y son unas de las animaciones que deberían funcionar. Esperemos un minutico. Quieta, ¿sí ve que me dicen quieta? Me hacen bullying mis estudiantes. Bueno, entonces, antes de que se me olvide, el agradecimiento gigantesco para Paola, Ingrid y Carolina, que son los que hicieron esta presentación. No crean que yo tengo esa capacidad. Entonces, esos insectos lo que hacen es eso, buscan el hospedero vertebrado, toman sangre, o sea, son insectos hematófagos, son virus hematófagos, toman sangre, ellos se enferman, eso es algo también interesante, o sea, nosotros todo lo vemos desde una visión muy antropocéntrica, que nosotros somos los que nos enfermamos, no, los insectos se enferman, y solo si ellos se enferman son vectores, si no se enferman serían refractarios y no son capaces de transmitir. Entonces, cuando ellos se enferman, desarrollan unas formas infectivas en su glándula salival, cosa de que cuando vuelven a tomar sangre, porque necesitan sangre para sus huevos, infectan ese nuevo hospedero. Y así ocurre el ciclo. Aquí está pues la definición según la Organización Mundial de la Salud, pues que cuida de la salud pública y epidemias, malaria, zika y todo el cuento. Y a definir los vectores pues, como organismos que son capaces de transmitir enfermedades infecciosas, y entonces están los humanos, las especies de interés doméstico, pero pues nosotros estamos muy encaminados de caracterizar eso a nivel silvestre. Incluyen pues garrapatas, moscas, estos son los luchomias, gatominos y algunos, ¿cómo se llaman estos? Caracoles. Y nosotros vamos a ver que también sanguijuelas. Esta es como la diversidad de parásitos que pudiéramos hablar así macro que uno puede encontrar en fauna silvestre y que nosotros hemos logrado caracterizar. Aquí están los plasmodium, que son como los primos de los plasmodium que nos infectan a nosotros, del falciparum y del vivax. Estos no son zoonóticos y utilizan un rango de vectores mucho más amplio que la malaria que nos infectaron a nosotros, anopheles, cules, culiceta, anomía, entre otros. Hay otro parásito que se llama hemoproteus, que son transmitidos por moscas y pugócides. Los culicoides, que es como el consentido del grupo, yo les voy a contar por qué, y es transmitido por los simúlidos. Y que está creciendo en interés en nuestro grupo por una estudiante que está encantada con estos trypanosomas y infectan todo lo que estudiamos, todas las aves, los anfibios, los lagartos, todo tiene trypanosomas. Y estas hemogregarinas que son muy comunes en las tortugas que estamos analizando, y como ustedes verán, por ejemplo, en grupos que pueden estar en el agua, los vectores son sanguijuelas. Y también garrapatas, como ustedes ven acá. Nosotros pues fuimos afortunados porque cuando decidimos empezar a investigar esto, miramos los antecedentes de este tipo de estudios en Colombia y pues eran muy pocos, entonces como que había mucho por investigar y por explorar. Como ustedes ven, estas eran las regiones de donde habían capturado aves y se habían analizado pájaros representados en estos estudios. Y posteriormente, cuando empezamos a trabajar en herpetofauna, pues más escasa aún la información, solo algunas regiones, muy poquitas regiones de Colombia habían investigado parásitos sanguíneos en la herpetofauna.
Y este es el mapa al día de hoy de las muestras que nosotros tenemos. El color representa la intensidad de muestreo. Por supuesto, no es solo nuestro grupo el que ha tomado las muestras, esto es producto de todas las colaboraciones. Entonces, cuando hacemos este tipo de presentaciones en congresos, en simposios, entonces encontramos colaboraciones maravillosas donde ellos dicen, no, pues yo voy a campo, todos ustedes saben qué significa ir a campo, es mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, muchas veces uno coge una especie que nunca más la vuelva a coger, pues ¿por qué no obtener la mayor cantidad de información de esas especies? Entonces nosotros lo que hemos establecido es que hacemos un entrenamiento de las personas que van a campo y quieren hacer esa colecta de muestras. Son colectas que son no invasivas, es decir, no significan matar el individuo nunca, siempre tenemos una cantidad de sangre que nos permite hacer caracterización morfológica y molecular, y eso es lo que ha permitido que tengamos esta cantidad de muestras de diversas regiones de Colombia, pero como ustedes ven todavía falta mucho por muestrar para que se animen. Bien, entonces hemos encontrado cosas muy interesantes por ejemplo, en aves hemos encontrado plasmodium, hemoprotes, leucocitosoma, microfilares, tripanosomas que les había dicho. Esta herpetofauna, a pesar de que hace poquito empezamos, relativamente como 5 años, yo creo que hemos investigado, todos estos son los parásitos que ya hemos encontrado: plasmodium, hemocistidium, hemogregalinum, tripanosomas, y este así que es que como el consentido del grupo también hemos encontrado hemogregalinas y tripanosomas. Aquí yo les quiero como enfatizar en la capacidad que nosotros tenemos de generar información novedosa nosotros, y esto también la capacidad de que cuando nos unimos o hacemos colaboraciones con nuestros colegas no dependamos de la agenda que le marcan a esos países. Porque muchos de mis colegas me dicen, no, pues sí, es que no, el NIH pues sí no nos va a financiar ningún estudio de biodiversidad de parásitos en Colombia, pero yo les digo, bueno, sí, podemos colaborar, tú haces esto, yo hago esto, y estamos de tú a tú. Esto es importante saber que nosotros somos capaces de generar información novedosa y también de establecer el rumbo de investigaciones, porque nosotros somos los que tenemos la biodiversidad. Esto es un ejemplo de lo que nosotros hemos caracterizado morfológicamente en nuestras muestras. Por ejemplo, esto es del plasmodium que yo les hablaba. Estos son formas dentro de los glóbulos rojos. Estos son los parásitos, cada una de estas bolitas que ustedes ven acá. Entonces nosotros los caracterizamos morfológicamente, logramos identificar especies, y no solo hacemos morfología, sino también hacemos análisis moleculares. Aquí, por ejemplo, mostramos, este es de un estudio de hoy en día es una profesora, y todo lo que está en verde son linajes que nosotros hemos reportado para el mundo como linajes nuevos. O sea, nosotros estamos encontrando información novedosa y pues no debería de sorprendernos por la gran biodiversidad que tenemos. Por eso enfatizo, también somos megadiversos en parásitos. Esto es de Plasmodium, uno de los géneros que les mencioné. Esto es de Hemoproteus, que es como un primo de Plasmodium. Esto que ustedes ven acá es el glóbulo rojo. Este es el parásito. El parásito come sangre, por eso es que tiene esas pintitas que ustedes observan acá. Y también nosotros entonces caracterizamos morfológicamente los parásitos y identificamos especies. Pues analizamos la forma. Nuevamente, este es un ejemplo de linajes que hemos encontrado exclusivamente en Colombia. Entonces abren preguntas, por ejemplo, son especies críticas, la misma morfología, diferentes linajes moleculares, están en este hospedero pero no están en este, están en esta altura pero no están en este, y ya empezamos a hacernos preguntas, a caracterizar por qué está allí, por qué no está allí. Entonces aparte de esos escritos de este grupo de autores, entonces ellos, por ejemplo, dicen: en un marco filogenético, los parásitos dan información acerca de la evolución y la ecología de ellos mismos y de sus hospederos, así como la distribución geográfica pasada y presente. Esta es una, por ejemplo, de las preguntas que tiene el profe Mario desde que llegó y nos escuchó el cuento de los parásitos. Él tiene esa idea de que podamos analizar esa relación entre los parásitos que tienen las tortugas y la evolución de ellas.
Yo les decía que este era nuestro consentido, entonces les voy a contar por qué este parásito es nuestro consentido. Como ustedes ven acá, estas son las prevalencias de este parásito por las diferentes zonas geográficas del mundo. Como ustedes ven en el Ártico y el Paleártico 16,2, en África 4,6, en Sudeste de Asia 2,9, pero 0,1 en el Neotrópico. Y resulta que este parásito era muy escaso aquí en toda la región neotropical y los muy pocos pájaros que encontraban infectados en la región neotropical eran aves migratorias que bajaban y los encontraban acá infectadas, pero no encontraban residentes. Entonces eran así todas las hipótesis de por qué pudo haber pasado esto. Entonces hablaban de los simulios, que son los vectores, decían, no, pues los simulios que hay en la región neotropical son refractarios, porque pues allá está el parásito, las aves migratorias llegan, pero las residentes no se infectan. ¿O será que esas residentes tienen un sistema inmune así, pues estrato 8, que llega ahí el parásito y los mata a todos? ¿O será que ese parásito es muy agresivo y mata a todos los pájaros y por eso nadie los coge? Bueno, entonces había muchas hipótesis, porque era no solo una región, un país, sino era Costa Rica, era Honduras, era Venezuela, Colombia, Brasil, todos aportando la misma información, una prevalencia nula o muy baja de leucocitosis. Bueno, yo tengo una fortuna maravillosa y es que trabajo con estudiantes biólogos muy pilos y además muy tercos. Entonces, él, que es Oscar, que ojalá si me está escuchando, muchas gracias Oscar por ponerme cuidado, y yo soy bacterióloga, entonces yo tengo el pensamiento que las enfermedades tropicales son del trópico, ¿sí? Malaria del humano, ¿dónde está? Villavicencio, Casanares, ¿sí o no? Entonces esos fueron los primeros lugares donde yo fui a investigar malaria de aves. Y Oscar, de hecho, hizo su tesis de pregrado en Villavicencio, luego nos fuimos para Macarena, para Mariquita, y Oscar, que le decían el loco, así le decían, me dijo, Nubia, yo quiero irme para el páramo. Está loco. O sea, en el páramo, ¿qué va a encontrar? Oye, enfermedades transmitidas por vector tropical. No, Nubia, pues que yo quiero ir, es que chingazo, es que yo le dije, no, yo por ahí no voy. Pues este hombre se fue y coincidió con el que yo me había ido también para Brasil a estudiar, cuando me manda una foto. Dice, Nubia, mira lo que encontré. Leucocitosis. 80% de las mirlas que él mostró en el páramo de Chingaza infectadas con leucocitosis. Yo me vuelvo, dejemos este doctorado acá, hagamos otra cosa, cambiemos. Bueno, pasaron muchas cosas, entre otras que cuando yo volví del doctorado, él también se fue a hacer doctorado en México, nuestras muestras de sangre habían desaparecido. Entonces fue una tristeza porque pues no podíamos caracterizar molecularmente el parásito y pues hoy en día si uno no tiene las dos cosas es muy difícil. Afortunadamente llegó Ingrid así ávida de investigar. Yo le dije, nos vamos para Chingaza, ¿te gusta? Me dijo, claro. Nos fuimos y después de 10 años, yo creo, Ingrid, hicimos la publicación de ese parásito que había encontrado Oscar. En colibríes, ¿sí? Entonces fue una nueva especie que encontramos en colibríes, fue la primera especie en colibríes para el mundo, la primera especie de colibríes para Sudamérica, porque pues, por supuesto la prevalencia era loca, y lo que nosotros empezamos a caracterizar, seguimos estudiando, es que leucocitosón solo se distribuye en altura, ¿sí? Y todos esos otros estudios que se han hecho en Panamá, en Brasil, aquí mismo en Colombia, eran en tierras bajas. ¿Por qué? Porque este parásito es otro cuento, ¿sí? Este parásito ustedes van a ver que utiliza vectores que les gusta aguas corrientosas y limpias, ¿sí? Le gusta el clima frío, al plasmodium le gusta el clima caliente, no, a él le gusta el clima frío, entonces tenía el ambiente propicio en el páramo. Entonces nosotros teníamos como un conjunto de variables maravillosas. Tenemos páramo, que no todos los países tienen páramo. Tenemos colibris, que no todos tienen colibris. Y además tenemos esta distribución rarísima de leucocitosón. Tomamos ventaja de eso. Y como les dije, pues, estudiamos durante mucho tiempo y seguimos estudiando con nuevas descripciones en otras aves como las galarias.
Entonces hemos hecho caracterización morfológica molecular de ellos y como que marcamos la pauta y después de nuestras publicaciones entonces empezaron a publicar en Ecuador, en Chile, Bolivia y oh sorpresa maravillosa que aún sigue esa pregunta, pero el leucocitosón tiene esa distribución que ustedes ven en verde, solo en los Andes, solo en altura. ¿Sí? Muchas preguntas, por supuesto, para muchos investigadores hay mucho tema de investigación. Después encontramos esta gralaria hermosa también en Chingaza. Ingrid la describió en su trabajo de doctorado y ella la denominó pterotemis por ptero de alas y temis de alas temis. Como les conté, esta es una colaboración que hacemos, yo siempre me equivoco, del WCS, con Luz Dari y con Fernando Ayerbe. Ellos trabajan en la WSS y ellos hacen encuestas de influenza aviar. Entonces ellos tienen que ir y coger pájaros migratorios, no sé qué, todo el cuento, tomarle sus hisopados, sus muestras. Pero ella fue una de las que me dijo, pues si nosotros cogemos ya toda esa cantidad de pájaros que tenemos que mostrar, porque ese es nuestro trabajo, pues venga, aprovechemos y le sacamos unas muestricas. Y eso hicieron con estos patos, estos los cogieron en Casanare investigando influenza aviar y encontraron este parásito maravilloso que ustedes ven acá con esta vacula gigante, por eso lo llamamos macrovaculatus. Y este es, por ejemplo, un producto de colaboración con ellos. Pero también tengo que decirles que uno no tiene que irse al sitio más prístino donde nadie está y matarse y darse el látigo para encontrar cosas chéveres. Este es un ejemplo de que lo podemos hacer aquí nomás. Y aquí todo el crédito se lo lleva el grupo de estudiantes, que definitivamente sin los estudiantes nada de lo que les cuento sería posible. Para esa época estaban ellos en el semillero de estudiantes y por supuesto no había plata, claro. Y les dije, no hay plata para salidas de campo, entonces dijeron, no, pues profe, pues muestremos aquí en el campus. Pues sí, y empezaron a mostrar, ustedes saben que aquí este pajarito es muy común, es la mirla, y ellos caracterizaron este parásito, que por supuesto morfológicamente y molecularmente es diferente a todos los plasmodium que se habían descrito, y por tanto describimos una nueva especie que se llama Plasmodium lunaris en honor a la Universidad Nacional. Por supuesto no es así con Colombia Bio cuando sale la ranita y la culebra que se sale en todo lado, no, aquí nadie se enteró del Plasmodium lunaris, bueno, yo se los cuento. Esta mirla también le encontramos a este parásito, por ejemplo, este Plasmodium había sido descrito en Venezuela, en Aramis cajanea, en una altura completamente diferente, un ecosistema completamente diferente, y venimos y lo encontramos en mirlas, en altura, en otra especie, en otro orden, en fin. Muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Después de que logramos esa caracterización, por ejemplo, porque nosotros hicimos el barcode, o sea, logramos sacar la secuencia, que cualquier otro investigador coge esa misma secuencia y logra decir es Plasmodium lunaris. Pues hubo gran cantidad de reportes en Brasil, en Panamá. La conclusión es que este es un parásito generalista, le pega a todo. Entonces esa es la explicación de por qué antes estaba en Venezuela, después nosotros lo encontramos aquí y después de eso esa gran cantidad de reportes. Esto es en el campus de la universidad, o sea, no hay que ir lejos ni darse el látigo. Esta es otra animación hecha por la Carolina. Y esta es una cosa muy interesante nuevamente observada en el campus. Ustedes saben que esto es muy común aquí en el campus, los anotriquias y los molotros. Y ustedes saben que los molotros parasitan los nidos de las zoonotriquias, le quitan sus huevitos, le ponen los de él, para eso la zoonotriquia los alimenta, en fin. Bueno, entonces les cuento que el 80% de los zoonotriquias que hemos mostrado en el campus universitario están infectados con este parásito que se llama Hemoprodrus. Y hemos cogido molotros, nada, no tienen nada. ¿Por qué? O sea, no sabemos. ¿Sí? Viven en el mismo nido, nacen en el mismo lugar, comen hasta cierto tiempo. No sé si es que cuando estos son adultos o, bueno, algo hace en su vida nocturna que este no hace, bueno, algo pasa, pero este se infecta y este no. La hipótesis real es que probablemente el sistema inmunológico del Molothrus es diferente. Ya sabemos que es una especie invasora, debe tener una capacidad diferente
que permita que de pronto este parásito, cuando le llega a él sea capaz de limpiarlo de su sangre, que el isonotriquia no. Esta es, por ejemplo, una de las preguntas que nos gustaría resolver. Y bueno, estos son otros parásitos en menor frecuencia que hemos encontrado, que son las filarias, los hepatozón, y por ejemplo este que es también muy raro, pero este muy raro lo encontramos en esa gralaria que les conté que describimos una nueva especie, y esto lo estudió Carolina en su tesis de pregrado, y encontró su morfología y su secuencia genética completamente diferente a los otros tripanosomas que se han reportado en aves. Probablemente sea una nueva especie, estamos trabajando en eso. Y esta es otra historia bien interesante, y es de todas las hipótesis de bacterióloga que se me fueron cayendo así poquito a poco cuando empecé a trabajar acá. Y es que, nuevamente, cuando empezamos a hacer los primeros estudios, no sé, 14% de la prevalencia de aves infectadas, pues yo dije, no, nosotros vamos a tener una prevalencia gigante. O sea, si nos vamos a comparar enfermedades tropicales de nosotros versus Estados Unidos y Canadá, pues nosotros ganamos, ¿sí o no? Sí, pues lo mismo va a pasar con las enfermedades tropicales de las aves, los parásitos sanguíneos. ¡Oh, sorpresa! Las prevalencias de los parásitos sanguíneos en fauna, en avifauna, siempre son menores a las reportadas en Estados Unidos y en Canadá. ¿Por qué? Sí, entonces, ¿pero por qué si nosotros somos los megadiversos? Sí, por eso mismo, porque somos megadiversos, lo que tenemos es un efecto de dilución, ¿sí? El parásito se las ve muy difícil porque tiene que encontrar el hospedero que lo acepte, ¿sí? Entonces tenemos 1.619 especies, y si le pega a 1.500 de las que no son, pues por supuesto no se reproduce y no pasa. ¿Qué es lo que no pasa en esas regiones donde hay menos diversidad de aves? Lo otro, nosotros no tenemos estaciones marcadas, y por eso tampoco tenemos esa explosión de insectos que es absolutamente conocida en Estados Unidos y Canadá, que logra matar reses y patos y toda la vaina. No, nosotros tenemos aquí, a pesar de que tenemos periodo lluvioso y periodo seco, mantenemos un pool de insectos sin esas explosiones que coinciden precisamente con la explosión o el nacimiento de aves, y esas dos variables pudieran hacer que la parasitemia y la prevalencia en ellos sea superior a la nuestra. Esto, por ejemplo, fue otra de las hipótesis que nosotros fuimos dándonos cuenta que estábamos equivocados, ejemplos de nuestros parásitos. Pero otra cosa muy interesante que nosotros encontramos es que gran parte de las infecciones son coinfecciones, es decir, que existe un parásito sumado a otro género de parásito. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se han hecho en modelos como Cerrinus canaria, como en canarios, se demuestran que definitivamente no es lo mismo tener un parásito a tener dos parásitos, a tener tres parásitos, que invariablemente llevan a la muerte. ¿Qué está haciendo esos parásitos y esas coinfecciones en las aves nuestras? No tenemos la menor idea. Esta foto que ustedes ven acá es una foto de la vida real de esa gralaria donde escribimos el parásito. Esa gralaria tenía leucocitosón, tenía microfilaria y tenía trypanosoma. También ha sido objeto de estudio esto de las coinfecciones, porque es un problema grande. Es importante decir, esta ave está infectada con esto y puede pasarle esto. Pero si tenemos coinfecciones y no tenemos cómo identificarlos molecularmente, pues se nos complica la vida. Eso fue trabajo de grado de un estudiante de pregrado, y hace poquito logramos publicar ese artículo donde diseñábamos primers nuevamente en colaboración con este grupo de investigadores que me dicen, no, el NIH no da nada para investigar en Colombia, pero hemos trabajado muchísimo juntos. Y aquí diseñamos primers para identificar estos parásitos de diferentes géneros. Eso era lo que yo les decía. Cuando nosotros logramos caracterizar el ciclo de vida de un parásito, es mucha información que logramos obtener, ¿sí? Porque para que esté ese parásito en ese momento, en ese lugar que nosotros lo cogimos, y en esa ave tuvo que haber pasado muchas cosas al mismo tiempo. Tenía que estar el parásito,
Tenía que estar el vector y tenía que estar el hospedero vertebrado susceptible. Y esta es un poquito de la historia de ese parásito que yo les digo que se llama leucocitosón y utiliza ese insecto que se llama un simulio para transmitirse. Y ese fue otro de los tropiezos nuestros cuando encontramos el leucocitosón, ¿sí? Porque nosotros encontramos el leucocitosón, no, Gloria, no sé qué, está chéverísimo, identificamos el vector. Pues vamos, miremos a ver qué vectores hay en Chingaza, hagámosles pruebas moleculares y eso es rápido el screening. Sorpresa. Simulios en Colombia, montones. Caracterizaciones de simulios en Colombia, montones, todos de tierras bajas. ¿Sí? Porque es que los simulios transmiten oncocerca en tierras bajas, no, nada en tierras altas. Lo único que encontramos fueron unas pocas caracterizaciones citogenéticas del páramo de Sumapaz. Nada en Chingaza. Lo único que encontramos en Chingaza fueron reportes de salidas de campo de taxonomía animal de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces el trabajo fue tenacísimo, porque entonces teníamos que identificar la especie desde ahí, y nosotros ningún entomólogo, entonces ahí llaman entomólogos para que se nos unieran al grupo y poder saber qué era lo que pasaba. Estos simúlidos pues tienen el hábito de colocar sus pupas, sus larvas y sus huevos en aguas corrientosas y limpias, y todos esos insectos que yo les he mencionado se enferman, como les mencioné, porque desarrollan formas parasitarias en su intestino, forman quistes en su intestino que explotan y generan cientos de parásitos que migran a la glándula salival. Y cuando el insecto vuelve a tomar sangre, entonces infectarse en un hospedero. Entonces la tarea fue grandísima, como les conté. Nos tocó ir a los ríos, no sé qué, bueno, encontrar los simulios, capturarlos, que es toda una aventura. Caracterizarlos morfológicamente. Un estudiante hizo la caracterización citogenética, caracterización molecular, en fin. También a esos parásitos, a esos insectos, nosotros lo que le hacemos es buscarle el parásito en la barriga y en la glándula salival para saber si es vector y mirar de qué le gusta alimentarse. Es decir, nosotros le sacamos la sangre del intestino y le hacemos la amplificación y eso nos dice, ah, se alimentó de caballo, se alimentó de tal pájaro, de tal especie, gracias al código de barras. Y eso nos da una información de los hábitos, dónde está, qué le gusta, y ahí vamos como a armar el rompecabezas. Esto fue otra cosa, por ejemplo, que estaba descrito, que los simulios que tenían una garra eran principalmente, se alimentaban de mamíferos, eso era lo que estaba escrito, y que los simulios que tenían dos garras eran ornitofílicos, que porque los usaban así para agarrarse, que no sé qué. Nosotros hicimos moleculares, nada, cero, todo al revés. Los que tenían una garra, mire, se alimentaban de aves y pues también de mamíferos, y los que tenían dos garras también de aves y de mamíferos. Entonces todo lo que estaba escrito no les funcionaba. Esto de la fuente de alimento fue maravilloso porque, por ejemplo, nosotros nos enteramos de la presencia de esa gralaria que cogimos años después, mucho antes, porque ya habíamos cogido el simulio, ya le habíamos sacado la sangre de la barriga y ya habíamos amplificado gralaria de la barriga de ese simulio, o sea, sabíamos que estaba esa gralaria. En fin, esto fue como parte del trabajo que hicimos, nuevamente caracterización de los linajes moleculares, y esto es lo que les cuento. Entonces nosotros con esos linajes logramos identificar que el parásito está en tal insecto y en tal pájaro, o sea, potencialmente es el vector, o sea, potencialmente. Y ahí se abre una línea de investigación gigante que ahí tomó Ingrid para tratar de identificar cuál era el vector de leucocitosón en Chingaza. Aprendimos muchísimo, pero no logramos identificar el vector. Una vez les adelanto la película, es muy complicado. Este es uno de los ensayos que nosotros logramos estandarizar, porque para uno poder identificar el vector uno tiene que demostrar que el insecto le gusta picar tal pájaro, que además ese pájaro está infectado, lo primero que uno tiene que hacer. Luego pone a picar el insecto, como vamos a ver ahorita, y luego sigue el insecto 20 días más o menos esperando que eso que les conté, el ciclo, aparezca en las glándulas salivales.
se hace análisis microscópico y molecular y además tiene que guardar algunos de esos mosquitos para que pique otro hospedero y le transmita la enfermedad. Solo cuando usted tiene todo ese cuadro es capaz de decir si ese es el vector. Esto, por ejemplo, fue uno de los ensayos que nos ideamos, todo made in Colombia, todo esto es un Falcon, no es nada sofisticado, y ahí entonces le poníamos la patica del ave, cogíamos los simulios, le metíamos los simulios por este lado, aquí si ustedes me ven ahí los simulios, se está alimentando y entonces eran 15 minutos ahí uno con el bajo sin poder mover la mano, mientras él se alimentaba y ahí seguía todo el proceso. Y rece para que no se le llene de hongos porque estamos en Chingaza con una humedad altísima. En fin, como les diga, aprendimos muchísimo. Limitantes acerca de ese estudio, muchas. Porque simulios, a diferencia de los culíceos, porque por ejemplo en Anófeles, pues es allí ir al Instituto Nacional de Salud y Colonia. Y tenemos Colonia, Anófeles, Chagas, su experimento, tenemos modelo experimental. Aquí ni Colonia ni modelo experimental, y además estábamos trabajando en Chingaza. O sea, todos los profes que han ido en Chingaza han visto las facilidades logísticas de Chingaza, son difíciles. Entonces es muy difícil llevar un experimento de 1 mes, 2 meses allí. Logros, sí, logramos identificar especies, por ejemplo, este culicoides que potencialmente puede estar transmitiendo hemoproteos, simúlidos, porque nos dedicamos mucho tiempo a esos simúlidos, logramos identificarlos, y lo más importante es que con esta información que tenemos podemos decir, mire, tales especies de aves se infectan más con esto. Potencialmente el vector es este y se encuentra en tal lado. Toda esa información importante en el momento que se llegue a necesitar, vamos a ver que pueden ocurrir cambios donde se necesita esa información. Y la otra aproximación que hemos tenido es que todos sabemos que el calentamiento global, el cambio climático puede producir cambio en la distribución de enfermedades transmitidas por vector, ¿sí? Tuvimos la fortuna de poder comparar 2 periodos climáticos que se los voy a contar, nuevamente aquí analizando tanto el parásito como el vertebrado, como el vector, y ahora viendo cómo el fenómeno del niño y la niña lo pudiera afectar. Esto es bien interesante porque con estos vectores que necesitan agua, fuentes hídricas, una matica, una otra cosa, estos cambios climáticos pueden afectarlo, su postura de huevo, su éxito reproductivo, lo mismo con los pajaritos. Y estas áreas de muestreo, entonces este estudio se hizo fue en un transecto en la cordillera central. Y aquí empezamos desde 1800 en el Santuario de Fauna y Flora, luego subimos a 2000, luego fuimos a Ucumarí, y esto ya es en el Parque de los Nevados y llegamos hasta 3950 en ecosistema de páramo. Por supuesto, todos tienen un ecosistema diferente, bosque subandino, andino y páramo. Y en todos ellos entonces mostrábamos pájaros, mostrábamos simulidos y mostrábamos culíceos. Eso fue trabajo de una tesis de maestría de Sebastián, y encontramos cosas bien interesantes. Entonces, como muestrábamos simulidos, pues asociábamos el parásito que él transmite, que es el leucocitosoma, y como muestrábamos culíceos, muestrábamos los parásitos, analizábamos los parásitos que él transmite, que es Plasmodium, pero también mirábamos qué pasaba con los hospederos, quienes de pronto estaban más infectados en cada lugar. Esto fue en los periodos que nosotros analizamos. Entonces, la niña, que es caracterizada por temperaturas medias y mucha lluvia, y el niño, que son temperaturas más altas y poca lluvia, ¿sí? Entonces fueron los años en que nosotros comparamos el muestreo, 2010-2011, y luego volvimos a mostrar 2015 y 2016. Y encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, esto es en el páramo, que fue de los ecosistemas donde más cambios encontramos en los simulios. Los simulios, recuerdo que son los vectores de este parásito que se llama leucocitosoma. Y ese parásito es el único que se encuentra en páramo. O sea, a 4000 metros no se encuentra ni Plasmodium, ni Hemoproteus, ni Trypanosoma, solo nos encontramos leucocitosoma. Definitivamente le gusta el frío.
Y estas barritas que ustedes ven es la cantidad de pupas. Nosotros analizamos, eran las pupas de esos simulidos. En cada época, pues en la niña y el niño hay, a pesar de que están caracterizados por lluvia, en cada época hay época lluviosa y época seca. Y ustedes, como podrán observar aquí, por ejemplo, en la época seca de la niña estaba esta presencia de este gigantodas, este simúlido, que desapareció durante el niño, que es la época caliente, ¿sí? Y este, por ejemplo, fue uno de los insectos que logramos amplificar el leucocitosoma. Y tengo que contarles, como van a ver de pronto un poquito más adelante, bueno, y esto entonces con varias especies, que leucocitosoma en el niño, que es la época seca, nosotros no lo volvimos a encontrar en sangre en los pájaros del páramo, como era desaparecido ese parásito. Por supuesto, desaparecido asociado con que la población de los potenciales vectores también disminuyó. O sea, cómo el clima está cambiando el vector y por supuesto está cambiando la transmisión de los parásitos. Algo similar nosotros encontramos más abajo en el bosque andino, donde encontramos pues mayor riqueza de simúlidos, pero también está cambio en la prevalencia, en la frecuencia de ciertos vectores y también cambio en la presencia del parásito. Vamos a entrar en detalle en esto. Esto, por ejemplo, es la gráfica del niño y la niña y de la prevalencia del leucocitosoma. Entonces la niña está en azul, nuevamente recuerdo que es lluvioso, y el niño es más seco y menos lluvia. Como ustedes observan acá, leucocitosoma solo encontrado en altura. Lo más bajito que hemos encontrado es esto, como un 100. El leucocitosoma, el pico que encontrábamos en la niña en el 2011 era más o menos hacia los 3.100 metros y encontrábamos, disminuía, pero lo encontrábamos en el páramo. Pero esto cambió drásticamente con el niño, la prevalencia fue menor y como les conté, en el niño nosotros no volvimos a encontrar leucocitosoma en el páramo. También Sebastián, por ejemplo, analizó diversas especies de culícidos, eso fue otro parto, porque cuando fue a analizar qué especies de culícidos habían en tierras altas, lo mismo, o sea, Colombia ha caracterizado muy bien tierras bajas, donde se transmite malaria, zika y dengue, pero tierras altas donde no se transmite ninguno de ellos, esos a los referimos fue un parto tratar de identificar estas especies. Y él, por ejemplo, encontraba y buscaba sus larvas en diferentes coberturas y él encontró que la cobertura vegetal es importante dependiendo de la especie de insecto de la que estemos hablando. Hay algunos que les importa la cobertura, o sea, definitivamente necesitan que no esté cubierto para poner huevos y otros que al revés. Esto es simplemente para indicar que no solo el cambio de temperatura, sino necesariamente un cambio en la cobertura vegetal es necesario para que haya esa movilidad que nosotros esperaríamos que ocurriera en un evento de cambio climático drástico. Y aquí lo que ustedes observan, aquí recuerden que los culícidos transmiten plasmodium, nuevamente aquí la niña y el niño, y aquí aquí analizamos dos plasmodium que son muy frecuentes en esta zona, se llama plasmodium homopolar y plasmodium dulce. Lo que ustedes observan es que al plasmodium le gusta el calor, ¿sí? Al plasmodium le gusta el calor. Observen que durante el niño la prevalencia aumentó. Y no solo aumentó, sino que ustedes ven que el pico también cambió, ¿sí? Mire, aquí el pico estaba a 2.400, aquí el pico está en 3.100. Eso es grave. ¿Por qué? Porque puede significar que ese plasmodium se está moviendo a una altura donde va a encontrar un hospedero que probablemente antes no lo ha visto. Y si antes no lo ha visto, puede pasar lo que pasó en Hawái, ¿sí? Son hospederos altamente susceptibles que cuando se encuentran por primera vez con un patógeno, invariablemente gran parte de la población muere. Eso pudiera estar ocurriendo en un evento de cambio climático y aquí hay un ejemplo clarito demostrado en estos poquitos años con el niño y la niña. Y pues por supuesto no somos los únicos que nos preocupan, esto es un editorial de un periódico donde hacen exactamente lo mismo, cómo el cambio climático va a impactar la fauna, ¿sí? Y aquí pues entonces les quiero contar que este fue como nuestro último incursión en parásitos
Y esto empezó con una salida de la profe Marta Guaviare y con unas relativamente pocas muestras que logramos colectar, encontramos cosas muy interesantes que logramos publicar recientemente. Y es que en los lagartos que ella colectó en Guaviare encontramos estos dos parásitos, que fue primer reporte para Colombia, previamente solo se habían reportado en Brasil, y además fuimos capaces de adicionar el barcode, es decir, la secuencia que es capaz de identificar este parásito molecularmente. Y bueno, después de eso una maravilla, porque las prevalencias en la herpetofauna sí es mucho más alta comparada con aves. Entonces aquí estos parásitos que se llaman hemogregarinas en serpientes, estas hemogregarinas también encontradas en tortugas. El 100% de las tortugas muestreadas por Miss Bobby están infectadas con este parásito. ¿Qué les produce? No sabemos, tenemos ni la menor idea. Y también un estudiante, David, el estudiante de Mario, en Pobli de Arauca encontró este parásito, que también nuevamente es el primer reporte para Colombia. Solo se ha reportado previamente en Perú, y nuestra distancia genética con ese parásito de Perú es gigante, lo que puede estar indicando que probablemente esta es una especie críptica porque morfológicamente es similar, pero genéticamente es diferente. También estamos trabajando en la publicación de esto. Estas son las hemogregarinas, como les mencioné, 100% de las Pobli infectadas. Tenemos poquitas muestras de caimán cocodrilos, tenemos 2, 4, 3, las 3 infectadas. Entonces eso también nos da pues mucho ánimo de seguir investigando. Y esta, que es la consentida de Carolina, que hizo la tesis de pregrado en anfibios y se enamoró de los tripanosomas, porque es que la frecuencia es altísima, ¿no?, de tripanosomas en anfibios, y además el pleomorfismo. Carolina se pone y le busca forma de todo, entonces le pone forma de perrito, de no sé qué, y le dice encontré esto, y pues la idea es que sigamos caracterizando esa diversidad molecular y morfológica tan grande que estamos encontrando. Todo esto son tripanosomas de anfibios, son unas cosas absurdas. Esto es tripanosoma de anfibio. No sabemos si es que el mismo parásito tiene diferentes formas y lo que estamos analizando es el mismo parásito o hay coinfección. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas por hacer y caracterizar todavía por este lado. El mensaje básicamente es que definitivamente los parásitos son elementos reguladores del ecosistema que pueden conducir a una pérdida del equilibrio, como ya les he venido contando. Sí, además, por ejemplo, son muy importantes en todas estas introducciones de fauna. Cuando es introducido en un ecosistema puede colonizar fauna que previamente no está expuesta y pues con consecuencias fatales. Por ello es relevante diferenciar rápidamente cuáles son los parásitos que circulan en un área y cuáles pueden estar potencialmente introducidos y qué impacto tienen. No puedo dejar pasar, invitarlos al simposio. Claro que es que hoy se cerraron las inscripciones, ¿no? Pero bueno, pueden ir allí. Tenemos este simposio de conocimiento y diversidad de parásitos silvestres en el marco del Congreso de Zoología. Y nuevamente agradecer infinitamente a todos los estudiantes, porque nuevamente sin ellos nada sería posible. Y aquí están nuestros colaboradores, Mario, Marta, Oscar, y estos son nuestros colaboradores. Este es el entomólogo que nos ayuda a identificar todos esos simbolios rarísimos. Con ellos hacemos la clonación molecular, y este es todo nuestro par de taxonomía. Y muchas gracias. Yo creo que ya, no, aquí me faltaba una, esta. Muchas gracias. Profesora, muchas gracias por la excelente presentación. Yo creo que lo más gratificante de estar coordinando este espacio es tener que venir a todas las conferencias. O aprende. Sí, no, muchas gracias, de verdad que sí. Damos espacio para alguna pregunta, comentario. Profesora, felicitarla, un trabajo excelente, también aprendí mucho en este momento. Pienso que, bueno, yo de parásitos sé muy poco.
Me parece que el tema de cambio climático tiene también una punta de lanza ahí estupenda. Y mi única observación es no hablar tan general del niño y la niña, porque resulta que eso también tiene sus escalas. Hay muchos índices que se trabajan ahora, pero el más popular es el ONI. El ONI lo hacen con base en anomalías térmicas de cada 3 meses. Entonces hay unas gráficas muy bonitas, además en internet, que aparecen y te dan diferentes intensidades del niño y la niña. Pues si se mira para esos años cómo se comportó y con qué intensidad, de pronto ayuda a resolver un poquito más propuestas muy interesantes de pronósticos o cosas de lo que podría pasar, y me parece que tiene un campo pero toca aprender a interpretar todos esos gráficos. Impresionante. Gracias, profe Chávez. Yo también tengo otro. Bueno, gracias. La primera es, ¿de qué depende la parasitemia del vertebrado? Porque ustedes hablan que en tortugas, por ejemplo, son muy altas, pero en aves no tan altas. ¿Eso depende del sistema inmunológico solamente? Pues la teoría dice que por supuesto al parásito no le conviene matar a los bebés, ¿sí? Porque si lo mata, pues desaparece. Es común que las parasitemias sean bajas, es común, ¿sí? Además, nosotros estamos sesgados en las muestras que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las muestras que nosotros tenemos de aves son de aves capturadas por redes de niebla. ¿Eso qué significa? Que son aves que salieron. ¿A qué? A forrajear, a buscar novia, a parearse, lo que sea, pero salieron. ¿Eso qué significa? Que el que está muy enfermo no salió y nosotros no lo cogimos. Entonces, probablemente lo que nosotros estamos cogiendo son aves en estado crónico. El estado agudo no lo estamos cogiendo. Es diferente a la tortuga. ¿Sí? Pues usted va, pues lo que yo vi en Patearipuro es que van, ponen unas redes gigantescas y cogen todo. Se mueva o no se mueva, cogen lo que hay ahí. Lo que vi también de las serpientes es que ustedes hacen búsqueda activa, ¿sí? No sé, yo creo que eso definitivamente ha sesgado y sesga lo que uno está encontrando en la naturaleza, el tipo de cómo capturamos las muestras, creo yo. Además, pues sí es preocupante que a mí me impactó que el 100% de las tortugas infectadas, pero definitivamente lo que yo considero es que es un parásito benigno. Tocaría caracterizar, tocaría ver qué es lo que hace, porque si no definitivamente esa población estaría disminuida drásticamente y no es lo que ocurre en la vida real. Yo tengo una pregunta y un comentario. Cuando tú mencionas, o ustedes mencionan como grupo, o dentro de la teoría, esa triada, ¿sí? Y esa alta diversidad, entonces se pregunta uno, esas triadas, digamos que para que se den esos escenarios en tiempo y espacio, pues son muy específicas. O sea, uno esperaría que pueden estar reflejando diversidad, ¿sí? Procesos, digamos que ecológicos, alta diversidad, pero también cuando entra a transformarse los ecosistemas y demás, esas triadas que entrarían a mostrar como efectos, no sé, ¿cuál sería la mejor aproximación? ¿Está reflejando una alta diversidad o puede estar reflejando un alto impacto? Yo creo que las dos. Yo creo que las dos, porque hay estudios que han mostrado en África, se ha estudiado mucho el cambio. Es un estudio a lo largo de un periodo de tiempo grandísimo, donde estaba el bosque y ahora después de la tala. Lo que encontró ese investigador allá en ese ecosistema es que se disparó la prevalencia de plasmodium, por ejemplo. Que puede ser que los vectores se movieron y colonizaron, o hay más charquitos, o ya que están los humanos ahí dejan más cosas donde los vectores pueden poner los huevitos, y las pocas aves que lograron adaptarse a ese nuevo ambiente son susceptibles. Definitivamente cada caso habría que caracterizarlo, pero ese, que es un estudio hecho a largo tiempo y comparando antes y después de, por ejemplo, deforestación, demostró eso, ¿sí?
lo que nosotros pues, que hemos visto es que la distribución de vectores depende nuevamente del ecosistema. O sea, hay algunos que logramos encontrarlos en el bosque, otros que no. Definitivamente tenemos que salir a zonas abiertas para buscarlos. Con los cimbulidos ha sido una locura porque todo lo que está escrito de cómo coger cimbulidos en Estados Unidos y Canadá no nos funcionó. O sea, nada de lo que está escrito. Nosotros hemos, ¿en cuántos años cogimos 6 insectos? En 5 años, algo así, 5 años, 6 insectos. Y el entomólogo no podía creerlo porque en cada explosión de ellos él coge 1000. Entonces yo le decía, no, nosotros no nos funciona así, no nos funciona así. Y estamos en ese proceso, un proceso largo de caracterización que demanda mucho tiempo y esfuerzo. Y el otro comentario es también en ese mismo sentido de interpretación, ¿sí? O sea, el enfoque de redes de interacción, ¿sí? Yo creo que puede ayudar a identificar si es un tema de alta diversidad o es un tema donde un parásito muy generalista puede estar entrando a modificar. Entonces, creo que podría ser una línea de investigación muy interesante y tienen datos. Bienvenidos, suficientes. cuando quieran. Sí, ahí no, seguro que sí. Lo importante de generar toda esta información es que de allí se pueden derivar muchas investigaciones con cada una de las cualidades y calidades que tienen tanto los estudiantes como los profes con los que colaboramos. Porque la información está ahí y mucha de ella faltaría por caracterizar y por informar, por analizar. Listo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profesora, pues muchas gracias, felicitaciones a usted y a su grupo de estudiantes, de verdad, siempre bienvenidos a estos espacios y nuevamente un aplauso para todos. Bueno, los invito nuevamente para el 11 de octubre, el tema será diversidad de algas en Serranilla, reserva de la biosfera Seaflower, un rincón del Caribe prácticamente inexplorado. Gracias.